la lección de hoy queremos continuar con lo que pasó después de esto. Estamos siendo fieles a lo que nos dice Mateo, a la secuencia cronológica de eventos como Mateo nos la narra. Y aunque la tentación aparece en los primeros versículos del capítulo 4, hasta el 11 específicamente, vamos a ver hoy desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 4 lo que pasó en este inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. Y se llama la lección Lanzamiento del Movimiento del Reino. Parece un poco enreversado, ¿no? Pero vamos a ponerle como título el inicio del ministerio de nuestro Señor. Y sí tiene que ver con el reino, inicio del reino de Dios, o de la influencia y la presencia del reino de Dios aquí en la tierra. Había llegado el reino de Dios cuando nosotros hablamos sobre Juan el Bautista y vemos al capítulo 3 del Evangelio de Mateo, al inicio, en el que el versículo 2 dice: y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan el Bautista, y lo tenemos en Mateo 3:2. Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. ¿Y qué cosa es lo que nos dice aquí el capítulo 4 también, verdad? Nos dice lo mismo, que Cristo dijo exactamente lo mismo, y lo tenemos en el versículo 17, aunque vamos a hablar de él más tarde, pero es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan era el mensaje de Jesús, y Jesús quiso comenzar su mensaje terrenal parafraseando o haciendo una repetición de lo que Juan estaba diciendo, porque a fin de cuentas lo que venía Jesús a hacer era una obra que fue primeramente anunciada por Juan el Bautista. O sea que había una correlación, había una comunión entre el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Lo único que el mensaje de Jesús, que iba a ser mucho más profundo, mucho más esencial, iba a terminar con su propia muerte y con su resurrección, era lo que venía realmente a hacer en esta tierra él. Juan lo que estaba haciendo era anunciando. Por tanto, vemos que hay una comunión de mensajes. Pero vamos a comenzar a partir del versículo 12, porque hemos querido estructurar, estamos siguiendo una lección que está estructurada en 3 partes. La primera parte nos va a llevar del versículo 12 hasta el versículo 17, la segunda del 18 hasta el 22, y la tercera del 23 al 25, donde termina este capítulo 4. La verdad central de esta lección es: en cumplimiento fiel de la profecía y en obediencia al Padre tocante al reino, Jesús inicia su ministerio, ¿dónde? En Galilea. Y vamos a hablar de esto también al principio de esta lección. La región de... Vamos a orar primeramente. Gracias, Padre, por esta oportunidad, y gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y gracias también porque es poderosa. Permite que el poder de tu palabra llegue a cada uno de aquellos que están oyendo, que están mirando, que están en esta hora, Señor, conectados con nosotros, y que podamos nosotros ser los instrumentos que tú quieres que seamos para dar esta lección, oh Dios, donde tu palabra sea una vez más recibida y pueda ser aprendida. En el nombre de Jesús. Amén. Les estaba diciendo que la región del territorio de Israel en el tiempo de Jesús estaba compuesta de 3 regiones fundamentales: la provincia de Galilea al norte, la región de Samaria al centro, y lo que es el territorio de Judea al sur. Si ustedes recuerdan, la región de Galilea formaba parte del territorio de las 10 tribus que habían sido llevadas cautivas por el reino de Asiria, estando Ezequías en el trono de Judá. Cuando las tropas asirias vinieron y se los llevaron de ahí, y después ocurrió una inestabilidad tremenda en todo ese territorio, no la vamos a explicar ahora. Pero los que regresaron, los que quedaron, los que se multiplicaron allí, andando el tiempo, cuando llega el tiempo de Jesús, eran hebreos también, eran israelitas también, muchos de ellos, los que estaban en la región de Galilea, pero los del sur, los que permanecieron más puros, vamos a decir, los que regresaron después de la deportación a Babilonia y se establecieron allí, en su tierra, no los consideraban sus iguales, sobre todo cuando empezaron a surgir los fariseos y toda esta gente que empezaron a separarse teológicamente, empezaron a separarse de esta otra gente, tratando de buscar la pureza espiritual, y lo que hubo una serie de movimientos que no condujeron a una sanidad espiritual de la nación, que Jesús mismo criticó mucho, porque se separaron los fariseos del resto del pueblo, estaban disociados, y entonces, bueno, ocurría todo esto bajo la dominación romana ahora,
y todas estas cosas estaban muy enredadas, pero lo cierto es que aquí vamos a ver en una de las frases del versículo 15 y 16, el 15 sobre todo, vamos a ver por qué se le llama Galilea de los Gentiles, y era por esta razón, ¿ok? Está en la primera parte de la lección, que comenzamos en el versículo 12. Jesús inicia su ministerio, ¿dónde? En Galilea. Recuerden que Jesús había nacido en Belén, pero cuando ya Jesús creció, ellos retornaron a Nazaret, y en Nazaret pasó su vida de adolescente, su vida de joven, hasta que llegó el inicio de su ministerio, donde él fue hasta el río Jordán a ser bautizado por Juan. Pero cuando nosotros salimos ya de la parte de lo que era la tentación, que fue un capítulo aparte, donde el mismo Dios lo llevó allí a un lugar para ser tentado, comienza diciéndonos la Biblia en el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. O sea, para él era importante comenzar su ministerio allí. Y alguien diría, bueno, ¿por qué razón no lo empezó en Judea? Que era la región donde estaba más puro el israelismo, esta espiritualidad, esta herencia espiritual que tenían ellos era un poco más pura. Él vino a hacer un ministerio, y dentro del ministerio que vino a hacer, y esto lo vamos a ver también en estas lecciones, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para Jesús no había diferencias entre los que estaban en Galilea y los que estaban en Judea. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que él mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y no quiere decir que todos los que estaban en Galilea eran pecadores, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que eran más despreciados por nosotros, y ahí fue donde él decidió comenzar. Y yo creo que eso es una buena razón para haberlo comenzado ahí. Él regresó a Galilea cuando vio que Juan estaba preso. El ministerio de Juan había terminado. Todos sabemos que Juan, una vez que entró en prisión, nunca salió. Y no es como Pablo, que hizo muchas cosas desde la prisión y nos han quedado de forma de epístola, consejos, enseñanzas y una serie de cosas. Juan lo más que hizo desde la prisión fue mandar a averiguar o asegurarse de que este era realmente la persona de quien estaba profetizado que vendría como Mesías, y cuando él se cercioró de que era así, él simplemente dijo, ya mi tiempo pasó. Es necesario, había dicho él, que yo mengue, pero que él crezca. Y precisamente Jesús está retomando el ministerio que Juan había dejado, porque ya había pasado su ministerio. Era una lástima que estuviera en la cárcel. Estaba en la cárcel por denunciar algo justo, por hacer una cosa buena. No estaba en la cárcel porque era un delincuente, pero ya estaba allí. Y ya cuando Jesús comienza su ministerio, el ministerio de Juan no era necesario. ¿Ok? Entonces sencillamente vamos a pensar que es así, y así lo demuestra la palabra de Dios. Y en el 13 dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Decirles quiero que aunque el capítulo 13 de Mateo más adelante nos habla de qué le pasó a Jesús en Nazaret cuando lo rechazaron, cuando dijeron, ven acá, y este hombre, ¿de dónde tiene toda esta sabiduría? Si este es el hijo de fulano y de mengana. Y estoy recordando unas palabras que tuve con mi pastor esta mañana, estábamos hablando de otro tema, pero el famoso argumento de ad hominem, de que cuando usted no tiene argumentos o no tiene pruebas o no tiene nada que decir sobre lo que una persona hace, sobre la obra de una persona, usted entonces ataca a la persona como tal. Y esto es una cosa muy, muy negativa que desgraciadamente en la sociedad en donde vivimos hoy es muy común. Esto lo hacen los abogados en los juicios para demeritar a los testigos, y lo hace muchísima gente. Yo soy una persona, yo hago una obra X, mi obra es buena para algunos, mala para otros, aquellos que me critican, en vez de atacar la obra que yo hice, me atacan a mí. Y esto le pasó a Jesús también, que fue rechazado muchísimas veces, porque en el caso de Nazaret era porque lo reconocía, decía, pero si este creció con nosotros, ¿qué tiene que venir a enseñarnos acá? Y eran ciegos espirituales, no se daban cuenta de lo que pasaba. Esto lo dice Mateo 13, pero dice, bueno, estamos en Mateo 4, ¿qué tiene que ver? Pero cuando usted se va a Lucas capítulo 1, y lo tenía aquí marcado para que no se me olvidara, a partir del versículo 16, por supuesto que no se lo voy a leer, es un pasaje bastante largo, había habido una visita ya, o sea, había intentado Jesús, de acuerdo con Lucas, en la cronología de los hechos, que Mateo no lo narra, de hacer valer su autoridad espiritual en Nazaret, y no habían oído. Este fue aquel pasaje donde terminan
diciendo, al oír aquellas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera y quisieron apedrearle. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? ¿Se acuerdan de la película de Jesús de Nazaret? La película de Jesús, la vida pública de Jesús, perdón, donde aquel pasaje, donde lo llevan hasta un despeñadero y lo quieren apedrear y de pronto él pasa por el medio de ellos y no le pueden hacer absolutamente nada. Esto ocurrió en Nazaret. Y esto ocurrió al principio del ministerio de Jesús. Por esa razón él decidió que si él iba a empezar a hacer algo efectivo por la gente, no comenzarlo precisamente en Nazaret. A título de aclaración les digo que Nazaret estaba también en la región de Galilea, pero estaba pegada más al sur a lo que es Samaria, una ciudad donde era muy abierto todo así, donde cualquiera llegaba y salía. Sin embargo, Capernaum era una ciudad que estaba un poco más escondida, aunque era un puerto de mar, y siendo un puerto de mar era una vía donde se reunían gentes que viajaban de un lado al otro, como el puerto llegó a ser el puerto de Corinto después, ¿verdad? Lo cierto es que en estas ciudades hay una mezcla tremenda de personas, y aquí decidió Jesús comenzar, y no solamente comenzar, sino que buena parte de su ministerio lo pasó en Capernaum. Ahí ocurrieron cosas importantes, algunas de las cuales las estamos viendo y las vamos a ver en esta lección de hoy, ¿verdad? Dice que la amenaza de Herodes Antipas, quien había encarcelado a Juan, no impidieron que Jesús iniciara su obra, o no impidió. Tampoco el hecho de haber sido rechazado en Nazaret. Dice el versículo 14, cuando terminó el 13, decía, de región de Zabulón y de Neftalí. Recuerden que estas tribus se encontraban al norte, por eso ocuparon lo que era en el tiempo de Jesús Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y aquí viene una profecía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y repito que se le llamaba Galilea de los gentiles porque los judíos, vamos a decir puros, que habitaban en el sur, en la región de Judea, no consideraban a estos israelitas del norte de la misma manera. Y entonces le dieron en llamar Galilea de los gentiles. ¿Ok? Por esto, porque consideraban que estaban mezclados y entonces los trataban poco menos que a los gentiles de su época, y sencillamente era una forma despectiva de llamarle, aunque ya Isaías lo designa así. ¿Ok? Dice que la causa del dominio de Asiria y Siria durante siglos anteriores se les llamaba así. Por esto aquellas tribus, aunque eran israelitas, no eran aceptadas por las demás. ¿Ok? Al dirigirse al otro lado del Jordán, anticipó Jesús la comisión final a los 12 de hacer discípulos a todas las naciones. Esto es una anticipación. Olvídense de esto ahora. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 16? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y obviamente se ha tomado esta profecía de Isaías como una profecía de Navidad. Y claro, no tiene por qué no ser una profecía de Navidad, porque en definitiva la Navidad lo que está anunciando es el nacimiento de Jesús. Pero Jesús no vino a nacer solamente y después que nos olvidáramos de él. Jesús vino a vivir entre nosotros, vino a hacer un ministerio acá que terminó con su muerte vicaria por nosotros, su muerte sustituta por nosotros pecadores, y su resurrección después y su ascensión al reino de los cielos. Lo que quiero decirles es que esta profecía tiene perfectamente cabida en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se ensarta acá en el versículo 16, 15 y 16 del capítulo 4 de Mateo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, como decía Juan capítulo 1, como decía el evangelista Juan, había venido a este mundo. ¿Y a dónde iba a alumbrar esta luz? ¿Dónde alumbra la luz mejor? Donde hay más oscuridad. La luz alumbra mejor donde hay más oscuridad. Usted enciende la luz del portal de su casa en pleno mediodía de sol y no la ve, no alumbra nada, porque el sol es mucho más potente. Pero usted la pone en la medianoche donde todo está oscuro y usted va a ver la luz y la gente puede ver la entrada de su casa. O sea que aquella luz venía a resplandecer sobre un pueblo que estaba sentado en la oscuridad. ¿Quiénes eran esta gente o a qué se refería? A los desesperados y a los rechazados. Primero, estaban siendo rechazados por no ser lo suficientemente judíos, por no ser lo suficientemente tribales o del pueblo o de ellos, ¿verdad? Los consideraban como algo aparte. Cuidado, iglesia de Jesucristo, que muchas veces no estés haciendo lo mismo con algunos que no consideren lo suficientemente espirituales como para compartir con ellos. Hay que ver y hay que discernir estas cosas.
Para los que moraban en región de sombra de muerte, Jesús impartió la vida. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? En los versículos 16, 15 y 16. Y ahora dice el 17, que lo adelanté un poco ahorita. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y fíjense que dice aquí, comenzó Jesús. Estaba en Capernaum y él comenzó a predicar. ¿Y cuál era su mensaje? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente las mismas palabras que vemos en el capítulo 3, versículo 2, dichas por Juan el Bautista. O sea que aquellos que pensaban que venía a predicar un mensaje diferente, se dieron cuenta de que no era un mensaje diferente, como diría Pablo mucho más allá, mucho más tarde, nos anunció un evangelio diferente. Es el mismo. Lo único que él iba era a edificar sobre ese fundamento que había comenzado a poner Juan. Porque la base de la salvación es el arrepentimiento. No basta solamente el arrepentimiento, pero si usted no se arrepiente de su pecado delante de Dios y no confiesa su pecado a Dios, usted no puede recibir la salvación. Por tanto, tenía que comenzar el evangelio de Jesús por medio de ¿qué? Del arrepentimiento. Y empieza él a decirles, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién había acercado el reino de los cielos? Él mismo. ¿Okay? Dios se estaba acercando al hombre en la persona de su Hijo Jesús, que se hizo hombre para que pudiera llegar a nosotros. De otra manera no puede haber salvación. Entonces esto es lo que aparece en este primer pasaje de los versículos 12 hasta el 17, cuando Jesús comienza su discipulado. Se ve qué cosa, que lo comenzó en Capernaum, ciudad donde no fue rechazado en Nazaret, que lo comenzó siguiendo una profecía, ¿ok? En este caso el profeta Isaías, y que lo comenzó con un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Si pasamos al versículo 18, y vamos a ver ahora los versículos del 18 hasta el 22, y perdonen porque a veces quisiera explicar más cosas o decir más cosas, pero es que el tiempo tampoco me acompaña, ¿ok? Pero bueno, vamos a decir todo lo esencial, y lo que quiero es que ustedes se lleven toda esta enseñanza hoy, ¿ok? Para que la puedan aplicar en sus vidas, que es lo que la palabra de Dios tiene como objetivo, ¿verdad? Jesús llama a los primeros discípulos. Esta es una parte bien hermosa. Cuando un día le preguntan a un escriba bíblico en un programa de competencia, le diga, ¿dónde Jesús llamó a los primeros discípulos? En Capernaum de Galilea. ¿Qué cosa eran estos primeros discípulos? Eran pescadores. Se dedicaban a pescar en puerto de mar, una ciudad de mar. Allí, por cierto, el mar era el mar de Galilea, ¿ok? Allí eran pescadores. Y vamos a ver, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Voy a hacer una acotación. En el capítulo 4, del Evangelio de Juan, no quiero equivocarme, ahorita hablé de Lucas 4, capítulo 1 de Juan. En el capítulo 1 de Juan, y lo voy a buscar porque me parece interesante para que no haya ninguna distorsión, ¿okay? De lo que estamos hablando. En el versículo 29, cuando Juan ve a Jesús que venía a él, estamos hablando de Juan el Bautista, dice que dijo aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces en el versículo 35 dice que el siguiente día estaba Juan, pero estaba con dos de sus discípulos, que le oyeron hablar de Jesús. Y entonces siguieron a Jesús y Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, ¿dónde moras? Venid y ved. Y fueron y se quedaron con él, etc. Y en el versículo 40 de Juan 1 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló, versículo 41, primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, donde Jesús lo reconoció. Donde Jesús le dijo, tú eres fulano de tal, tú eres Simón, vas a ser llamado Pedro. Mire, la Biblia no se contradice, sencillamente hay que buscar el relato completo de las cosas. Mateo no nos habla de cómo Andrés había conocido antes a Jesús, pero Andrés lo había conocido, pero se había regresado a su lugar. No había sido Andrés llamado. No había sido Andrés comisionado, ni Pedro tampoco. Pero ahora, en el versículo 18 de Mateo capítulo 4, nos dice, y tenemos que asumir que es después de lo que pasó en Juan capítulo 1, versículos 30 y tanto, 40 y demás.
Andando Jesús dice que vio a dos hermanos. Ya Jesús sabía quiénes eran. Y ellos posiblemente reconocieron a Jesús. Pero ahora la relación de él con ellos cambia. En aquel momento en que Juan narra, se había quedado con él un día. En el caso de Andrés, y después había hablado a su hermano Pedro de Jesús y lo trajo. Pero ahora iba a ser una relación que se iba a volver una relación perenne, permanente entre ellos. Porque ahora Jesús pasa en el versículo 19, les dice, y les dijo, vengan o venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora Jesús no les está diciendo, vuélvanse. Ahora Jesús les está diciendo, síganme. Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. En el caso específico de Pedro y Andrés no necesitaban quizás mucho más aliento que esto. No necesitaban mucho más. Ya ellos quizás tenían una decisión tomada en sus vidas y no sabían cómo hacerlo. Y ahora Jesús les estaba diciendo, vengan conmigo. Ahora, el hecho de que ellos habían reconocido en Jesús al Mesías prometido, al Hijo de Dios, no quiere decir que ellos no amaran lo que estaban haciendo. O sea, su vida, su sustento dependía de esas redes y de esos peces. Y yo lo que quiero que ustedes entiendan es que de todas maneras tuvieron que hacer un esfuerzo de voluntad que solamente con una convicción sincera de pecado y una convicción sincera de amor a Dios usted puede hacer, de dejar las otras cosas que usted quiere en su vida o que para usted son preciosas para seguir a Jesús. Y esto fue lo que ellos hicieron, porque dice el versículo 20, ellos entonces dejando qué cosa, lean conmigo, al instante. No le dijeron, Señor, espérate que tengo que ir. No, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. O sea que Jesús, había dos cosas allí. Uno, Jesús estaba seguro de a quién estaba llamando. Pero aparte de eso, Jesús tenía una autoridad para llamar, que venía de Dios mismo, para que la gente entendiera que Él los estaba llamando de verdad. Y Pedro y Andrés en ese momento entendieron que para ellos, para sus vidas, no eran personas ya demasiado jóvenes, quizás, ¿no? Eran personas quizás de mediana edad, más bien jóvenes, pero no eran personas, no eran adolescentes, vaya, no eran personas muy jóvenes. Ellos ya tenían establecido su negocio, su vida, pescando, y decidieron invertirla al servicio del Señor. Lo cierto es que dice que dejando al instante las redes, ¿qué cosa? Le siguieron. Ahí no hubo titubeo, ahí no hubo vacilación, ahí no hubo duda, ahí le siguieron. Pero no termina todo ahí. Dice el 21, pasando de allí, ya llevaba a Pedro y Andrés, que quizás estaban recogiendo algunos bártulos por allí para el camino, alguna cosa de comer o lo que sea, ¿ok? Y les dice, dice que halló a dos hermanos, a Jacobo y a Juan, hijos de quién? De Zebedeo, Jacobo y Juan. En la barca con Zebedeo su padre. Estos quizás eran un poco más jóvenes, por lo menos Juan lo era, y estaban pescando con su padre, estaban en la barca, preparando redes, haciendo lo que hacen los pescadores ahí. También la vida de ellos era pescar, que remendaban sus redes y los llamó. No sé cuál fue el llamamiento, pero tengo que asumir que fue exactamente el mismo llamamiento que le hizo a Pedro y Andrés, y ellos dejando al instante otra vez la barca y a su padre le siguieron. Pedro y Andrés dejaron las redes. Juan y Jacobo dejaron, además de las redes, a la barca y a su padre. Pero el llamamiento me parece interesante y lo pasamos, pero no quiero pasar al próximo pasaje sin hablar de este llamamiento. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con peces, no con personas. Pero Jesús les dice, yo los haré pescadores de hombres. Yo no sé si el hecho de que fuera pescadores influyó en que Jesús los llamara. He escuchado decir que era de lo más humilde que había en la sociedad. Es verdad. Y yo creo que eso tuvo que ver también. Pero el hecho de que Jesús los iba a poner a hacer algo que tenía que ver con la profesión que tenían, con la vida que ellos habían hecho, ellos estaban acostumbrados a salir a buscar. Los peces no vienen a usted. Usted sale a buscar los peces al mar. Bueno, pues ahora usted va a salir a buscar a las almas. Ahora usted va a hacer lo mismo que usted hacía, pero esta voluntad que tenían estos pescadores de que día tras día tras día tenían que salir a buscar la fuente de su sustento, ahora iban a salir a buscar la fuente de su vida espiritual.
porque el sustento de todas maneras lo iban a tener, de alguna manera Dios se lo iba a dar, no se iban a morir de hambre, pero iban a incorporar a su vida una etapa definitivamente mucho más importante, que era la de ganar almas con Jesús. Iban a aprender del Maestro mismo, le iban a seguir. Y aunque Jesús tuvo muchos discípulos que no siempre andaban con él, tuvo 12, de los cuales eran estos 4 partes que siempre andaban con él. Y fueron los que se encargaron después de que él se fue de dispersar el evangelio, los primeros, por todo el mundo. Así que Jesús iba a cambiar la manera en que ellos veían la pesca. Ya no iban a relacionarse con los peces muertos, sino con los hombres, con las personas vivas. Qué cambio tan importante en la vida de ellos. Y lo otro que tienen que notar es lo que ya hemos dicho. Ellos dejaron aquello que más apreciaban en su vida, y para ellos su vida ahora iba a ser otra, porque iban a pescar hombres, iban a hacerlo como el maestro, iban a llegar a un arreglo. Acá me gusta lo que dice acá, estoy acá, dice: esta invitación nos ofreció solo a los primeros discípulos, después vino Mateo, pero aquí dice algo que quería leérselos. Él enlazó su vida con la de ellos. Jesús no los invitó a seguir sus enseñanzas nada más, sino a entregarse totalmente a él. Les presentó una invitación de lealtad entre personas. La demanda de este llamamiento exigía un cambio que les convirtiera en pescadores de hombres. De allí en adelante ellos iban a alcanzar hombres vivos y no peces muertos. Además, como seguidores personales de Jesús, formarían un equipo unido, porque Jesús les ofreció entregar su vida por ellos, requería que se entregaran a él y unos a otros entre ellos mismos. O sea, no quiere Dios que usted le siga sin que le cueste nada. Y el que diga que el evangelio no cuesta, no nos cuesta en dinero, pero sí nos cuesta en decisiones que hay que hacer para Dios. Y en este caso a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan les estaba costando quizás una vida un poquito más, no voy a decir placentera, pero más estable, porque seguir a Jesús, ellos no sabían lo que les iba a costar un día. Seguir a Jesús, ellos no sabían por qué camino los iba a llevar, pero no preguntaron mucho y le siguieron. Así que tengamos en cuenta esto y vamos a seguir en los versículos 23 al 25. Y aquí en el versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Les voy a dar 10 segundos, 10, para que usted me diga en qué otro lugar aparece una frase casi exactamente idéntica. En vez de Galilea, dice en otro lado, dice toda la tierra o toda la región, pero una frase igual. Les voy a dar 10 segundos, estoy contando para que me digan en qué lugar del propio Evangelio de Mateo aparecen estas mismas palabras. ¿Dónde aparece? La audiencia que tengo acá me lo pueden decir. ¿Dónde? Bien, si alguno lo adivinó, felicidades, después me lo dice. Mateo 9:35, recorría Jesús, pero miren para que ustedes vean que excepto una pequeña diferencia ahí donde acá dice Galilea, dice las otras palabras son exactamente las mismas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Este es el texto áureo de esta lección. Esto nos dice el sentido del ministerio de Jesús. Esto nos dice en qué consistía el ministerio de Jesús. Dice qué es lo que hacía. Enseñaba en las sinagogas. Y dice acá el temita, por cierto, y no quiero abundar en esto, que cuando Mateo dice en las sinagogas de ellos, era porque él pertenecía a la casta esta de los despreciados. Y en realidad no se sentían parte totalmente de los que estaban en la sinagoga, y entonces dice que en las sinagogas de ellos, pero está hablando de todos, de quién eran los que estaban en la sinagoga, los israelitas, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? En este tiempo se reunían en sinagogas. Dice que enseñando, predicando, ¿qué predicaba? El evangelio del reino. ¿Qué tenemos que predicar nosotros hoy? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, que enseñaba, ahí está la doctrina. Predicaba, ahí está la teología, ahí está lo que tenemos que seguir, ahí está lo que realmente vale la pena, donde lleva la salvación del hombre. Y sanando, Jesús se acordaba de las necesidades físicas de la gente. Es imposible, hermanos, que nosotros seamos seguidores de Jesucristo y que prediquemos el evangelio sin reconocer también las necesidades físicas o materiales de la gente. Porque aunque no sea lo más importante, importan mucho. Y nosotros tenemos que también ministrar a los que están necesitados como parte de un ministerio eficiente. Por tanto,
Se difundió la fama por toda Siria. Vinieron, dice que seguían los que trajeron, imagínense, al empezar a sanar, venían todos los que querían ser sanados, no todos venían a arrepentirse, pero muchos venían a ser sanados, y Jesús con compasión, teniendo mucha compasión de ellos, también nos dice Mateo 9, ¿ok? Dice que les sanaba, dice que les ministraba. ¿Y qué más pasó? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, las 10 ciudades estas que están en una región determinada allí, de Jerusalén y de Judea, y él estaba en Galilea, ¿ok? Y del otro lado del Jordán. O sea, se convirtió Jesús en una novedad. Para él no importaba, pero cuando llegaban hasta él, y vamos a ver la lección que viene, que es donde aparece el Sermón del Monte, y de esto les quiero hablar el domingo que viene. ¿Qué era importante para él cuando se reunió una multitud? Para que él les pudiera hablar de su Padre, para que él les pudiera hablar del reino. No todos creían, pero él tenía a la gente que le escuchaba. Él quería llegar, no había redes sociales, no había celulares, no había internet, no había nada de esto. Por tanto y demás, él tenía que hablarle a la gente cómo. Y todavía los discípulos no estaban preparados para hacerlo. En un momento determinado comisionó a sus discípulos también para hacerlo. Vamos a darle y me gustan, no siempre me gustan las conclusiones, las enseñanzas, las aplicaciones, pero hoy se las voy a dar rapidito, yo sé que me queda poco tiempo. Pero miren, la primera, rechazo de los discípulos de Jesús por el mundo. Si rechazaron a Jesús, y hay muchas partes de la Biblia donde lo rechazaron, nos van a rechazar a nosotros también, él lo dijo. Si a mí me hacen esto, también a ustedes se lo van a hacer. Por tanto, tenemos que pensar que como hijos de Dios, no todos nos van a aceptar. Muchos nos van a rechazar, pero usted tiene que ser capaz de reconocer el valor de lo que usted está predicando. Y usted tiene que ser capaz de sobrevivir, de soportar lo que venga en contra suya, porque no es a usted, es a su Señor. Y si usted es un digno siervo de Jesucristo, usted va a soportar lo que venga, pero realmente los discípulos tuvieron que pasar todas estas cosas, y después de la muerte de Jesús, tuvieron que pasar mucho más. ¿Okay? Cuando somos súbditos fieles del reino de Jesús, nuestro mensaje, mencionando sus demandas, parece extraño e ilógico a los incrédulos. Pablo decía que era locura a los que se pierden, porque exige que cada uno sea juntamente crucificado con Cristo. Jesús agrega, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ok? Así que vamos a sufrir. Los cristianos de hoy que son aceptados totalmente por el mundo inconverso, tal vez no están predicando fielmente todas las demandas del reino de Dios. Tenga esto en cuenta, mi hermano. Y número 2, nuestras iglesias y el reino de Jesús, tenemos que aceptar a todos en la iglesia. Tenemos que pensar que los pecadores tienen necesidad de Jesús y no hacer acepción de personas. Jesús no la hizo. Y tenemos que entender a todos como igualmente necesitados y predicarles a todos, exactamente a todos, el mismo mensaje de salvación. Esta es la tarea de la iglesia. Tenemos que ser una iglesia de Jesucristo, y para llamarnos iglesia de Jesucristo tenemos que andar como Él andó. Así que ya les digo, 23 es el texto audio, repítalo ahí las veces que deseen, apréndanselo, y recuerden que es muy similar a Mateo 9:35. Y el camino del discípulo es la lección del domingo que viene, que está centrada en el capítulo 5 del Sermón del Monte, que comienza, no es solamente las bienaventuranzas, pero comienza con las bienaventuranzas y después una serie de enseñanzas más que aplica a la categoría de enseñanzas de Jesús el mensaje de la semana siguiente. Que Dios les bendiga, y si Dios quiere nos vemos en el templo el domingo siguiente a las 11:25 de la mañana. Los estaremos esperando, si no los estaremos esperando por esta vez. Bendición.